Hola, soy Cuba. Voy a contestarle a un suscriptor. Vamos a ver si podemos leer este mensaje de este suscriptor, que desde ya se le agradece que que esta persona haya comentado lo siguiente para poder orientarlo. Bueno, dice esta persona, se llama Alfredo, y dice: muchas gracias, Cuba, por su aporte para tratar de ayudar a elevar la frecuencia. Y bueno, se agradece, ¿no? Y sí, Cuba ha dicho la palabra clave, dualidad, que es igual a separación, dice. Aquí todo existe en dualidad o separación con el plano terrenal y los planos astrales después de la muerte. Aquí todo existe en dualidad o separación con el plano terrenal y los planos astrales después de la muerte. Antes de continuar leyendo, eso es todo esto que dice, porque sigue expresándose. Decirle que esa es su creencia, esa es su creencia, lo que él cree. ¿Bien? No es algo que lo sabe de forma física. ¿Bien? Es una creencia que él tiene. Es decir, si él, vuelvo a insistir, las personas están en su derecho, en todo su derecho de, de pensar de esta manera, como yo dije ayer, ¿no? O sea, la gente está en su derecho de creer que esto es así, de creer que la dualidad existe, también existen en los planos astrales. Ahora, si uno cree que esto es así, y lo digo con propiedad, va a ser así, así de simple, porque eh, porque hay las creencias son las que generan que al mismo tiempo se potencien esas realidades que uno tiene, porque así funcionan las creencias, potencian esas realidades que uno por ahí, o sea, potencia esas realidades que por ahí se dice por ahí, pero son creencias. Aunque se suceda que una persona tenga un aparente contacto físico, siguen perteneciendo a lo que son las creencias. Sigue perteneciendo a todo eso que son las creencias. Entonces, si es así, si él lo cree de esa manera, es lo que va a recibir. Ahora, lo peligroso de eso es reafirmar en un 100% que es así. Y es ahí cuando entramos en esa cuestión donde podemos realizar una divulgación o decir algo y convencer a otros: mira, esto es así y no existe salida, esto es así. Y ahí vamos a crearle un paradigma a otra persona, una creencia, una idea, y nosotros, y me pongo en lugar de ustedes, vamos a ser perjudiciales para esas conciencias. En vez de beneficiar a esas conciencias para el despertar, vamos a ser perjudiciales para otras conciencias. Por ahí a nosotros no nos interesa y podemos escribir lo que queremos escribir, lo que pensamos, conjeturamos, o lo que surja de nuestras hipótesis. Podemos escribir todo eso, estamos en nuestro derecho. Están en su derecho de expresar todo eso, pero al mismo tiempo, esa, esa cuestión, otras personas la van a leer y van a pensar
que eso es una realidad. Y fácilmente desde ese punto de vista se forma un paradigma, porque potenciamos esas realidades y se forma un paradigma fácilmente. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué cosa es real? Le pregunto a Cuba. Es real lo que uno cree que es real. Esa es la realidad. O sea, lo que uno le confía una creencia. Lo que a uno le da una fortaleza a eso que, que está ahí. Uno le da una fuerza a eso que está ahí. Entonces, al darle esa fuerza a eso, claramente que se convierte en una realidad, porque nosotros alimentamos esa realidad. Le damos una fortaleza a esa realidad. Y el propósito en esos casos es no darle una fuerza a esas realidades, fortaleciendo lo que es el propio universo interestelar interior, que lo abarca todo y lo es todo. Porque la fortaleza y la fuerza principal primero se genera en nosotros, tanto de forma negativa como positiva. Y si la información que recopilamos por ahí es una información que lo que hace es que nuestra frecuencia esté baja, vamos a dirigir esa energía porque creemos que es así, hacia esas realidades para que se manifiesten. Después sigue esta persona, sigue Alfredo y dice, como debes saber, como si yo supiera, hay seres que nos han esclavizado y nos han diseñado un mundo al que nos hemos tenido que ajustar y evolucionar de tal manera que estamos perdidos en el mundo. Los velos que han puesto sobre nosotros son opacos, de tal manera que vivimos en nuestros cuerpos sin darnos cuenta de que todo es ilusorio. Yo paro por ahí y digo, todo eso que dice, eso es que Alfredo, lo digo con mucho respeto, entró en un proceso de manipulación, está en un paradigma. O sea, yo le digo a él que eso no existe. O sea, la trampa de los regresivos en todo caso es que ustedes crean eso, que es así. Y si lo crees, como lo confirmás con fuerza, y lo crees con fuerza, va a ser así siempre. Voy a continuar. Es una realidad programada que no es real. Todo está holográficamente organizado para parecer que es verdadero. A ver, toda esta realidad, o sea, es darle demasiado poder al tema ovni. Toda esta realidad no es creada por seres extraterrestres. Es algo que su composición es universal. Su composición es universal. Que se manifiesta en un plano que es visible, que es el plano 3D. Pero la composición de esto es una composición que es universal, totalmente universal. Abarca un montón de cosas y de matices. Ahora que en esta composición
ya conocida se establezcan sistemas de creencias, se establezcan sistemas de control y manipulación, es un tema aparte. Pero toda la composición de este planeta, con sus animales, con sus insectos, con todo lo que tiene, toda la belleza que tiene, es una composición que es parte de la existencia y es parte de la grandeza de lo que es el universo. Es una representación del macrocosmos y en este microcosmos. Entonces, si todo es una ilusión, tampoco tendría sentido vivir o aprender y tratar de evolucionar, que las personas traten de mejorarse, de evolucionar, de avanzar, de creer en sí mismas. No tiene sentido. Si todo lo que me rodea es una ilusión y todo está ahí para manipular a las personas, es algo que no tiene sentido. Que no tiene sentido. Porque es vivir una vida sin lógica y sin sentido. Y además es añadir un nuevo paradigma, una nueva creencia a este tiempo. Es potenciar nuevas creencias que no sirven. Realmente no sirven. Y que además son creencias que atrasan la evolución de los seres humanos. Dice acá, continuó, estoy convencido de que ningún dios extraterrestre ni nada nos va a ayudar a salir de esta ilusión. Eso es un error enorme que pienses eso. Pero es un error enorme porque nosotros, los seres extraterrestres que somos positivos, que canalizamos en primer lugar, justamente nuestra función es facilitar la evolución de las personas. Claramente que depende de las personas que tomen conciencia de esto, porque está en su derecho que la gente tome conciencia de esto. No vamos a ir a interrumpir un proceso cuando depende de las personas que tomen conciencia de esto. Por ejemplo, vos estás en tu derecho de pensar las cosas de esa manera, de pensar que es así. Yo no te puedo ir y aparecer y decir, mira, esto no es así. Estás en tu derecho y se respetan esos derechos. Si te gusta más creer en eso o creer en otras cosas, estás en tu derecho. Ahora, tenés que evaluar seriamente si eso que vos creés que le das tanto énfasis y le das fuerza, a vos te beneficia. Si te sirve si eso te sirve para que tu frecuencia vibre más alto, para que sintonices en una frecuencia más alta. Tenés que evaluar si eso te permite avanzar realmente. Y en base a eso, si notás que si eso te permite avanzar, bueno, no se discute. Pero si notás que eso es un freno para vos, es diferente. Ahora, es injusto, al mismo tiempo, ir con un discurso por ahí que uno sabe que es negativo, que es nocivo para uno mismo, y ponerlo como un lema en todos lados, para que otros entren en esa clase de círculos. Yo no quiero ser el único que crea en esto. Necesito que más gente lo crea para no sentirme solo y que puedan estar en la misma situación energética en la que yo me encuentro. Pero eso es un acto egoísta. Y es muy egoísta. Porque la idea es que las personas tengan las herramientas suficientes para que puedan justamente elevar las frecuencias. Esa es la idea principal. Y aportarle a las personas desde una conciencia
que les sirva como herramienta para poder evolucionar y poder avanzar, como herramientas para su propia evolución y que les permita avanzar en esta existencia y fuera de esta existencia, que siga un proceso de evolución y de despertar. Ese es el punto principal. Entonces, que nadie los va a ayudar es un atropello y es un cerramiento total en tus conceptos. Vos pensás así y creás al mismo tiempo esa realidad en tu interior y se manifiesta y va a ser así. Nadie te va a ayudar y no vas a permitir que las razas benevolentes, que son más elevadas, se relacionen contigo. Y no somos dioses, simplemente somos seres que contribuimos desde nuestra humildad en ese aporte evolutivo. Simplemente eso. Después dice, no sé si tú, Cuba, existes o no existes dentro de este teatro holográfico que fue creado por seres interdimensionales hace millones de años. Todo eso que expresas es una enorme falacia, es un mensaje acartonado, o sea, te lo digo bien, no para que te enojes, te lo digo bien, es una creencia lo que expones ahí. Cuando vos decís, dentro de este teatro holográfico, o sea, lo ves de esa manera, tan plana, como que la existencia fuera algo meramente holográfico. Si lo ves de esa manera, no podés disfrutar nunca de la belleza que tiene este mundo. Tendrías que vivir amargado, triste, porque pensás que todo esto fue creado por seres interdimensionales hace millones de años. O sea, tampoco es que los seres extraterrestres tengan tanta tecnología para crear todo esto. Los seres extraterrestres, incluso los negativos, son seres que tienen su tecnología, tienen su capacidad, pero es imposible que creen planetas y galaxias, que creen existencias, vida. Es totalmente imposible. Lo que sí sucede es que por ahí algunos regresivos intentan tener el control porque son egoístas, creando un sistema de creencias. Pero si le das, vos decís, le das mucha autoridad a esos seres, te lo puedo asegurar. Le das una autoridad que son creadores, básicamente, como que esto fue, como que no tienen esa capacidad, no existe esa capacidad. Y tampoco tienen tantos derechos como por ahí vos pensás. Después dice, creo que sabes muy bien que el creador de esta programación dentro de los seres humanos es sano. No es sano. El humano es descendiente del Ira y ha pasado por montones de colonias y procesos históricamente. Pero no es sano el creador de la humanidad. Te digo más, existe más humanidad, o sea, seres extraterrestres con forma humana, casi en un 80% o más, que seres con otro tipo de características. Pero el ser humano existe desde el Ira. Ahí se formó el ser humano. La primera raza autóctona de seres humanos fue el Ira. Y fuimos creados por seres que son mucho más evolucionados que nosotros. Son seres incluso transparentes o seres muy
son básicamente interuniversales, son seres muy poderosos. Pero esos seres no intervienen, simplemente dan vida, generan vida y se van. Después, a partir de ahí, se dio toda esta cuestión. ¿No? Toda esta cuestión de todo esto. De que se dieron procesos difíciles, procesos de que otra raza que es draconiana, que era diferente a nosotros, y nosotros no tenemos armamento ni nada. Bueno, se dio todo un proceso ahí de guerra, no por nuestra parte, sino por estos seres egoístas, ¿no? De Alpha Draconis, y se dio todo un proceso enorme de dificultad que sigue de alguna forma hasta el día de hoy, porque eso continúa hasta el día de hoy. Pero no son creadores de los seres humanos. Eso es un error. Sí es cierto que se ha intervenido en el ADN de los seres humanos, se ha intervenido para inocular diferentes tipos de razas diferentes, simplemente para generar en un futuro una especie de igualdad, o sea, para que no existan tantas dualidades y que otras razas quizás más regresivas tengan un respeto hacia los seres humanos, porque también su ADN se encuentra en la propia sangre humana, en su genética. Entonces es una forma también de frenar quizás cualquier tipo de intento de manipulación de otro tipo de razas. Pero en realidad, Anu además Anu ya no existe. El que sigue existiendo, que sigue entre comillas existiendo, es Enlil, que vendría a ser uno de sus hijos, en lo que es la casta de todos estos seres, ¿no? Enlil sigue existiendo, pero no es ningún dios, es un ser que tiene una enorme inteligencia, una enorme capacidad de manipulación, pero no es ningún dios. El ser humano no fue creado por ninguno de ellos, vinieron del ira. Creo que sabes muy bien, el creador de esta programación dentro de los seres humanos es Anu. El ser humano no tiene tampoco ninguna programación. Por algo existen los sistemas de creencias. Los sistemas de creencias son justamente la programación. No está en su mente la programación. Aunque se diga que existe la facción reptiliana, que existe por la manipulación genética en esta especie, pero no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún poder, ninguna autoridad, nada de eso. Lo que sí existen justamente los sistemas de creencias, que es para tratar de que el ser humano haga pactos inconscientes para que estos seres tengan poder o control sobre ellos. Necesitan que el ser humano vaya hacia ellos, que el ser humano vaya hacia ellos. Ellos necesitan eso, que el ser humano tome la decisión a través de estos programas, de estos sistemas de creencias, y ahí se va programando al ser humano. Pero el ser humano también es creador y es capaz de salir de este tipo de cosas. No hay un ser que esté manipulando y evitando que el ser humano pueda pensar diferente, porque existe una ley que es universal que protege a esta especie y a todas las especies. Entonces es necesario, como se creó, sistemas de creencias para que el ser humano crea firmemente que es así y al mismo tiempo haga un pacto inconsciente, permitiendo que su cuerpo sea utilizado para montones de fines que pueden ser terribles realmente, o trágicos, a través de lo que es la desinformación, de lo que es la manipulación, etc. Después
Después dice, la acción entre los seres humanos es sano de tal manera que siempre se mantenga el humano en resonancia y afinidad al despertar con Anu o Dios. Eso es totalmente falso. Que esté en resonancia y despertar con Anu, con Dios. Todo esto es información. Y todo es una decepción porque por más meditaciones y cosas que haga, necesita primero despertar de la decepción, sino el único Dios que existe en el mundo es Dios sano. O sea, todo esto, esta persona, y está bueno que lo haya expresado, porque sé que siga el canal y está bueno que lo exprese, que lo comente, pero este es el problema que existe, ¿no? En lo que es la desinformación, en lo que es todo esto. Este es el problema que existe en base a lo que es la desinformación. Y esto, digamos, que es lo peligroso de todo esto, ¿no? Son los peligros que tiene todo esto, ¿no? La gente está en su derecho de pensar lo que desee, está en su derecho de pensar lo que desee. Si quiere creer que es así, está en su derecho. Totalmente está en su derecho de pensar que es así y que se hacen toda esta clase de manipulaciones de esta manera. Pero esto es un problema, realmente es un problema, porque hay mucha gente que cree esto y después lo comparte como una verdad, y otras personas después se vuelven también víctimas de eso. Y ahí comienza todo un proceso de bajar la frecuencia y montones de cosas más, que son muy nocivas y son muy negativas. Y hago esta aclaración no con la intención de querer decirle a Alfredo que deje de pensar así. No es eso. No te estoy diciendo que dejes de pensar así. Estás en tu derecho de pensar así. Si a vos te hace bien pensar y creer eso, créelo. Pero si a vos eso te perjudica como dije ayer, para tu propia evolución, para tu propio despertar, es como que no tiene sentido. Realmente, no tiene sentido realmente que pienses eso. Porque además, eso es una conjetura, incluso aunque sea producto de quizás un contacto físico, no es una verdad, es una manipulación. Te han hecho creer que esa es la verdad, que eso es así, que todo es una ilusión, que todo es una mentira. Entonces, ¿para qué vamos a vivir si todo es una mentira? ¿Para qué vas a disfrutar de salir, de pasear, de respirar el oxígeno, de conocer el mar, de estar en frecuencia y estar en sintonía con la galaxia, con el cosmos? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que hagas un montón de cosas, porque no lo tiene. Tiene sentido que pienses de una manera diferente. O sea, que pienses de una manera que te beneficie a ti para poder despertar y poder avanzar. Eso tiene sentido. Pero y ahí está la clave de lo que es el empoderamiento. La clave del empoderamiento está justamente, o las claves del empoderamiento es entender que existen cosas para frenar el auténtico empoderamiento de los seres humanos. Y existen también personas por ahí que existen esas personas para poder frenar ese empoderamiento. Existe gente que es especialista para poder hacer eso.
y te ponen 2 o 3 métodos que son la única alternativa. Te dicen esto es así, no hay otra cosa. Las soluciones son estas y no existen otro tipo de soluciones. No, yo acá brindo una posibilidad de varias que existen. No me creo dueño de la verdad ni nada por el estilo. En esta adaptación, en esta canalización que Juan hace. No digo, no, esto que digo es la verdad absoluta. No digo eso. Digo que esto es parte de un engranaje de elementos que sirven como herramienta para los procesos evolutivos de las personas, de todos los seres, no solamente de las personas, de todos los seres. Porque esto es un tema de evolución y transformación. Y es un tema de transmutación, justamente de todas esas dualidades y todos esos conflictos. Pero tenemos que repensar seriamente si es conveniente potenciar algunas creencias nuevas, que no son muy diferentes de las creencias que existían antes, ¿no? De un Dios todopoderoso, en este caso Anu, o lo que sea, de que todo es holográfico, que todo es una cosa, una mentira. ¿Para qué vas a vivir en una mentira? No. Lo que es mentira son los sistemas de creencias, las políticas, las religiones, todo eso sí es falso, porque solamente son funcionales a los intereses de unos pocos, tanto seres negativos como seres, personas que son negativas. Pero simplemente es eso. Esa es mi opinión para Alfredo. Ahora, vuelvo a insistir, Alfredo está en su derecho de estar a favor de lo que digo, no. O como se dice hoy, resonar. O sea, si no quiere resonar, no resuene. O sea, el punto es el siguiente, si a él le sirve, si a ti te sirve, pensar dentro de esa constitución de pensamiento que ya tenés en base a lo que son estas creencias. Si vos crees que eso es beneficioso, te permite avanzar, bueno, seguí adelante en ese camino. Ahora, si vos crees que esto no te sirve, pensar de ese modo, simplemente lo abandonás y le das confianza, le das autoridad a lo que es una meditación. Empezás a ver la existencia de una manera mucho más extraordinaria. Como los animales, por ejemplo. Los animales son seres llenos de vida, que captan la naturaleza en su plenitud. Los ojos de ellos lo dicen todo. Llenos de luz, receptivos y viviendo el presente en su mayor intensidad y mayor nivel energético. Así que simplemente eso. Gracias por escribir y agradezco a Juan también que me haya permitido para contestar esto. Y como siempre, cada uno de ustedes está en su derecho de pensar de la manera que desea, siempre y cuando ese pensamiento, siendo autocríticos, si ese pensamiento exactamente sirve para empoderarse, si eso sirve para que ustedes puedan avanzar, sirve para que ustedes, a ver si pueden salir adelante realmente. Que si ese es el punto principal. Que a ustedes les pueda servir. Realmente si esta forma les sirve. Ese es el concepto de hoy. Y si no les sirve, bueno, no tienen por qué venir a mí ni nada. Siguen su proceso evolutivo. Así que simplemente eso. Y como siempre le dejo a esta audiencia hermosa, le dejo un inmenso abrazo de luz y muchas gracias.